Encadenado una vez más. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3. Libro de Génesis, el capítulo 3, y vamos a entrar en la palabra de Dios y después vamos a tener un tiempo para orar. Y ustedes pueden estar presentando algunas peticiones que queremos dejar delante del trono de la gracia de Dios para que Él venga a nuestra ayuda, a nuestro auxilio. Y siempre es muy importante vivir confiando en el Señor, esperando en el Señor. Así que hoy vamos a estar presentando peticiones delante de Él. En Génesis, el capítulo 3, versículo 8, es el texto que vamos a utilizar para comenzar con nuestro mensaje, que se titulará Saliendo del Escondite. De eso vamos a hablar en esta noche, saliendo del escondite. Dice así la palabra de Dios, Génesis 3, verso 8, y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, todos ya sabemos que lo que siempre nos aleja de Dios es nuestro pecado. Nuestro pecado demostrado a veces en forma de desobediencia, en forma de rebeldía a Dios. Y el diablo, hermano, cuando estamos en pecado, nos introduce en este juego de las escondidas. El pecado toca nuestra vida y empezamos a jugar a las escondidas con Dios. Sabemos que ese intento es vano, porque el jugar a las escondidas delante de Dios es una forma clara de evadir de nuestras responsabilidades. Es una demostración clara que no queremos cumplir a Dios. Y cuando nos andamos jugando a las escondidas, somos conscientes que le estamos fallando a Dios. Y al igual que lo que pasa aquí en este relato del Génesis, el pecado nos quita la paz. Y el pecado nos roba la paz y nos pone nervioso y nos pone tenso y nos escondemos. Adán sabía bien que había pecado. Dios le había dado indicaciones precisas de no comer del fruto de cierto árbol. Lo hizo la mujer primero, él fue su cómplice después. Y ahora andaban jugando a la escondida porque sabían que más temprano que tarde iban a ser descubiertos. Su falta iba a quedar en evidencia. En el correr del tiempo muchas veces nosotros eludimos o tratamos de esconder nuestro pecado, pero en el tiempo todo se sabe. Todas las cosas dice que están como desnudas ante los ojos de Dios. Hay muchos de nuestros pecados que la gente no se entera, pero todos los pecados Dios tiene conocimiento. Y llega aquí en este capítulo 3 y en el versículo 7, dice: y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 3 cosas sucedieron, hermanos, por el pecado. Dice, fueron abiertos los ojos. Muchas veces el diablo nos abre los ojos para conocer cosas malignas y perversas, y muchos creyentes se suman en ese oleaje de perversidades y lastiman su alma y dañan la fe, y su testimonio se ve manchado porque nuestros ojos se abrieron a la mundanalidad. Y aquí dice que se abrieron sus ojos. La segunda cosa que dice ese verso 7, dice, y conocieron que estaban desnudos. Y ahora la tercera que sucedió, se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y así muchas veces sucede, hermanos, esas hojas de higuera cubrieron su desnudez, cubrieron su vergüenza, pero no pudieron ocultar su pecado. Y del mismo modo nosotros a veces hacemos cosas tan tontas como esas, de hacernos delantales de higuera.
Y tratamos de quitarnos culpas y tratamos de escondernos de la comunión de los hermanos y tratamos de huir de Dios, pero el pecado siempre queda en evidencia. De nada les sirvieron esas hojas de higuera y no tenían paz. Y ahora sabían que Dios estaba allí y se escondieron entre los árboles. Pensaron que los árboles eran un buen refugio. Muchas veces nosotros cuando queremos ocultar nuestro pecado buscamos argumentos y excusas tan ridículas, tan tontas. No podemos escapar de la mirada de Dios. Yo pienso en esta escena en el huerto del Edén y a la luz de lo que dice Hebreos 10:26. Dice que si nosotros pecáremos voluntariamente queda una horrenda expectación de juicio. Y cuando nosotros pecamos conscientemente, empezamos a sospechar a cada rato, algo me va a pasar, algo me va a hacer Dios. Dios no se va a quedar de brazo cruzado. Si yo las hice, las voy a tener que pagar. Y vivimos con esa culpa. ¿Y qué me va a pasar? Y salgo a la calle y me siento inquieto, nervioso, pierdo la paz. Todo lo mismo que pasó con Adán y Eva. Este es el reflejo de lo que pasa en nuestras vidas. Cuando le fallamos a Dios, andamos inquietos, andamos molestos. Y empezamos a buscar culpables como un modo de liberarnos de nuestra responsabilidad y como un modo de no asumir nuestro pecado. Y entonces ahí Dios le habla al hombre. Y Dios hace esas clases de preguntas, hermano, que nos dejan descolocados. Lo primero que le dice, ¿dónde estás tú? ¿Ustedes piensan que Dios no sabía en qué árbol se habían escondido? Pero Dios dice, explícame, ¿dónde estás tú? Y él dice, y bueno, oímos tu voz y nos escondimos aquí en los árboles del huerto. Estamos desnudos. No podemos, estamos avergonzados, no podemos estar así delante de ti. ¿Se acuerdan cuando Cristo resucitó y estaban los discípulos en la barca y entonces el Señor se les apareció y les preguntó si tenían de comer hasta que reconocieron que era el Señor? Y Pedro estaba semidesnudo y se tiró al agua, trató de ocultarse bajo el agua. Mire cómo me encuentra. Y aquí Dios lo había encontrado detrás de los árboles. Se escondieron allí, hermanos. Ayer, yo digo, ¿no? Salí al mediodía de la casa y había mucha gente y muchísimos autos rodeando la casa, cientos de autos. Y yo, ¿qué está pasando en el barrio? Caminé unas cuadras y ya empecé a ver algunos de los nuestros. Digo, estos son de Bolivia. Ay, esto debe ser las Alacitas. Miro hacia el indoamericano, cientos de autos, afuera, adentro, por todos lados. Al regresar a la casa, ya estaban bajando las familias bolivianas. 50, 70 personas de los distintos colectivos con sus bebés y todas esas cosas. Yo pensaba, nuestra gente no tiene tiempo para encontrarse con Dios. Y hay otros que no fueron a trabajar o renunciaron a no sé cuántas cosas y ahí estaban con sus pequeños ídolos. Y con sus esperanzas de prosperidad en el Equeco y en todas las cosas que ustedes ya conocen ahí. La cosa fue extensa porque era la noche y todavía era un desfile de gente de Bolivia frente a mi casa. En la parada del colectivo los miraba de las ventanas. Y nosotros a veces tenemos excusa para no estar en la casa de Dios, pero esa gente no encontró ninguna excusa. Dejaron su trabajo y se fueron detrás de la tradición, de la festividad. A veces nosotros decimos, yo no voy a la iglesia, tengo mucho trabajo. Les vendría mejor la iglesia ahí de Liniers de San Cayetano, que es el santo del trabajo, ¿no? Ya que trabajan tanto. Hermano, todo se debe de organización, de organizar mis tiempos, de ordenar yo mi vida. No deje que alguien de afuera se lo organice. Usted conoce sus tiempos, usted sabe cuáles son sus hábitos, sus costumbres. Y uno tiene que organizarse de tal modo que yo tengo que separar mi tiempo para Dios. Porque si no empiezo a jugar a las escondidas y yo me escondo de Dios y los hermanos me llaman y yo les tengo que mentir o decir ahí un argumento que lo convenzo al hermano, pero Dios sabe que eso no es verdad. Y no me sirve de nada esconderme en el árbol, no me sirve de nada como Pedro zambullirme en el agua. Y tantos que han intentado huir de Dios y no se logra eso, es imposible, hermano.
Este juego de las escondidas lo inventó el mismo diablo y le ha enseñado a los cristianos cómo esconderse de Dios. Después dice el diablo, yo le voy a dar los argumentos, el deporte o el trabajo, la familia. Le voy a dar ahí unos argumentos que la gente no tenga nada que decir. Pero ante la mirada de Dios, ¿qué diremos? Como Adán, oí tu voz, estaba desnudo y me escondí. A los hermanos los engañé, a Dios no puedo, y ahí estaba detrás de esa arboleda. Y lo que yo me pregunto, hermanos, es que hay algunos que dicen, ya pequé la semana pasada o el mes anterior, el mismo pecado, y yo le pedí perdón a Dios, y ahora otra vez tengo que venir delante de Dios. Bueno, la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar. Si peco una y otra vez, hermano, no tengo que esconderme, tengo que venir ante el trono de la gracia y reconocer mi pecado y buscar el perdón de mi pecado y buscar que Dios lave mi pecado. Por eso bien escrito está en la primera carta de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pues de eso se trata el pecado, de una maldad. Pero tenemos un Dios que es amplio en perdonar, dice Isaías. Tenemos un Dios que dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, que sus misericordias son nuevas cada mañana. No tengo que caer en el juego del diablo, en su invitación de andar escondiéndome de Dios. Yo tengo que seguir el principio de la Biblia y presentarme delante de Dios y pedirle que Él me perdone, que Él me lave, que Él me limpie. Hay una sangre preciosa y poderosa a mi disposición para limpiarme cada día. Hermanos, cuando usted lee en el Antiguo Testamento y lee sobre la ley del leproso, todo en el capítulo 13 del libro de Levítico habla de cómo se tenía que presentar el sospechoso de lepra, y se muestra cómo el sacerdote confirmaba los pasos que se debían dar, lo que debía hacer, hasta que llega el versículo 45 y 46, y dice que el leproso tenía que cubrirse todo, hermano, y cuando salía a la calle y veía a una persona, él tenía que comenzar a gritar, inmundo soy, inmundo soy. Él no tenía, hermano, vergüenza de ocultar su pecado. Esto es mi condición. Y nosotros, como esos leprosos, hermanos, tenemos que confesar esa nuestra condición delante de Dios. He pecado, sí, Dios, otra vez caí en el mismo pecado, otra vez me he vuelto un reincidente, otra vez no he podido superar esa tentación, otra vez, Señor, se me hizo imposible esto. Ayúdame, Dios, perdóname y ayúdame. Porque hay pecados, hermanos, que nosotros los podemos abandonar, pero hay pecados que necesitamos de mucho poder de lo alto para vencerlos. Necesitamos de la ayuda de Dios. Estos días yo empecé a escribir esta semana un libro sobre el drama del alcohol, ¿no? Y en las primeras cosas que yo empecé a escribir me doy cuenta de que mucha de esa gente que muchos le señalan con el dedo y los critican y a modo de desprecio, le dicen, este es un borracho perdido. Esa gente necesita de ayuda de Dios para tener victoria. Porque el diablo está ganando mucho terreno en ese campo. Y se necesita, hermano, más que los alcohólicos anónimos, más que los narcóticos anónimos. Se necesita mucho más que eso para tener victoria sobre ese vicio. Un vicio que encadena, que esclaviza a las personas. ¿Y cuántos hay de nuestros hermanos que por años han estado lejos de una gota de alcohol y un día caen? Otra vez la batalla. Y otra vez la vergüenza. Pero siempre hay lugar al lado de Dios para presentarnos y decirle, Dios, este es mi pecado, ayúdame, necesito, no puedo solo. Entonces no tengo que andar escondiéndome, tengo que andar buscando a Dios. No tengo que, hermano, dejar que Dios me ande buscando. Yo lo tengo que andar buscando a Dios cuando estoy en pecado. Porque yo lo necesito, que Él venga para que me perdone, para que me limpie, para que me muestre su misericordia, para que yo vuelva a sentir su amor y su presencia en mi vida. Lo que la gente diga, que me señalen, que se burlen, lo que sea, pero yo necesito sentir la presencia de Dios y el amor de Dios y el perdón de Dios. Es mucho más sabio buscar a Dios que andar jugando a las escondidas. Pero el diablo siempre anda con esa propuesta de que nosotros nos estemos escondiendo. Me llamó mucho la atención que aquí en Génesis 3:9 Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú?
Pero cuando usted lee en Génesis 4:9, eso es lo curioso. En Génesis 4:9, Dios habla con Caín. Él había matado a su hermano Abel. Y viene Dios y le habla a Caín, dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín, haciéndose el desentendido, le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire qué respuesta es esa. Y hasta que Dios le dijo, para que no te hagas el tonto, dice, yo estoy sintiendo la voz de la sangre desde la tierra. Como diciendo, Dios, yo voy mucho más adelante, yo tengo mucho más conocimiento, te di la oportunidad de que confesaras tu pecado, que me dijeras lo que habías hecho. ¿Dónde está tu hermano? Y él quiso eludir a Dios con una evasiva. Cuando usted va al Números 22:9, y esto es lo curioso, Génesis 3:9, Génesis 4:9, Números 22:9, ahí hay un hombre que se llamaba Balaam, era un predicador, un profeta de Dios. Pero fue un hombre que se le presentó la oportunidad de un negocio. El negocio era traicionar al pueblo de Dios, vender su don de profeta y maldecir al pueblo de Dios. El predicador que estaba para guiar al pueblo, instruir al pueblo, ser bendición para el pueblo, ahora había recibido una oferta de muchísimo dinero para maldecir al pueblo. Y llega ahí el Número 22:9. Y lo mismo que en Génesis 3:9 y 4:9, Dios se le presenta ahora al predicador. Y le hace esta pregunta, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Es como que un sábado a la noche en una de esas esquinas, donde algunos están ahí con una cervecita o algo, y Dios dice, ¿quiénes son esos que están contigo? No son los hermanos de Maranata, por lo que veo. O en una noche de cumpleaños por ahí, cuando llega la medianoche y usted ya se olvidó de Dios y de que tiene que venir a la iglesia y todo, y Dios dice, ¿quiénes son esos que están contigo? ¿Cómo sabe hacer preguntas a Dios, no? ¿Cómo sabe hacer las preguntas a Dios? Y entonces le dice Balaam, dice, no, estos son unos reyes que vinieron de Madián y que vinieron de Moab, y Dios agarró y le dijo, aléjate de ellos, porque el pueblo que tú quieres maldecir es un pueblo bendito. Pero después usted se acuerda, ¿no?, que Balaam no le alcanzó con una sola palabra de Dios, porque después quiso aceptar por debajo de la mesa los dineritos, eran mucha plata. Y aquella mula le hizo chocar contra la roca y todo, y él se enojó. Y pasaron siglos, hermanos, siglos pasaron. Y el apóstol Pedro recogió aquella experiencia de Balaam. Y habló Pedro diciendo de los que se desviaron de la fe, como una bestia muda de carga frenó la locura del profeta. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esto del pecado es una locura. Esto de querer andar escondiéndome de Dios para estar en actividades raras, en negocios raros, en asuntos raros, es una locura eso. No voy a pasar desapercibido ante la mirada de Dios. No voy a poder esconderme de Dios. Al diablo le resulta divertido proponerle a los cristianos jugar a la escondida, al esconderse de Dios. Pero no hay ningún fruto positivo en eso. Hubo un hombre, un predicador también, se llamaba Jonás. Dios lo envió a predicar a Nínive, pero él tomó en una dirección totalmente contraria, rumbo a Tarsis. Dice la Biblia que descendió allí a una barca y dice Jonás, versículo 3 del capítulo 1, versículo 3, dice, y él decidió huir de la presencia de Dios. Otro más cometiendo tontería. Otro parecido a nosotros, ¿no? Intentar huir de la presencia de Dios. Y allí en el versículo 5 de ese capítulo 1 de Jonás, cuando se desató aquella tempestad, ahí estaba el hombre de Dios durmiendo, dice, adentro del barco. En un lugar escondido, quizás en la parte más baja del barco, casi sobre el agua. Ahí estaba el predicador. Todos los marineros en un estado de desesperación, dice la Biblia, que tiraban las cosas al agua porque nunca habían visto una tempestad como esa. Y el hombre de Dios que tenía que dar la palabra de autoridad, que tenía que hacerle sentir paz, que tendría que hacerle sentir la presencia de Dios, estaba durmiendo como consecuencia de su juego a la escondida de Dios. Se quiso esconder de Dios. Por eso, hermano, hay muchos cristianos dormidos en los días de hoy.
La iglesia del Señor por todas partes está somnolienta, y es por eso de que entraron en el jueguito de jugar a las escondidas de Dios. No hay gente que pasa por el altar de Dios y toma compromiso con Dios. No hay gente que pone las manos en el arado y va firme hacia adelante. No hay gente que tome la cruz de Cristo y le siga cada día. Hay muchos juegos de esto a las escondidas. Y esta noche la Biblia quiere enseñarnos de eso, porque los grandes predicadores han caído en eso. Un hombre predicador con don de profeta como Balaam, un profeta como Jonás, pero también uno de los más grandes predicadores de la historia, llamado Elías Tisbita. Él también huyó de Dios. Vamos a leer un poquito ahí no quería ser muy extenso esto, pero observe un momento ahí en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 19. En el libro de Primera de Reyes, el capítulo 19, ya Elías había matado a los falsos profetas. Eran gran número, como 900 en total, entre los profetas de Acera y los de Baal. Pero Jezabel, una mujer, esposa del rey Acab, dio la palabra y hizo promesa de cortarle la cabeza a Elías. Y Elías huyó por el desierto. Cuando nosotros estudiamos eso, hermanos, se corrió como 100 kilómetros en menos de un día. Era brava esa mujer, imponía miedo. El predicador que había matado como 900 ahora huía de una mujer y encontró un árbol que se llama enebro. Dice Primera Reyes 19:4, y se echó a dormir ahí y se quería morir. Entraron deseos de morirse y se quedó dormido. Y entonces vino un ángel del Señor y lo despertó y le puso pan y le puso agua. Y si usted llegó ahí, dice así, Primera de Reyes 19, versículo 7, dice la palabra: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ahí estaba el hombre huyendo de Dios. No quería cumplir su papel de predicador, atemorizado por esta mujer Jezabel. Huyó, encontró un enebro, se durmió, ya no andaba predicando, andaba dormido allí. Y Dios vino, lo despertó por medio de su ángel, le dio comida, agua y le da indicaciones: largo camino te resta. En otras palabras, hay mucho trabajo que tienes que hacer. No tienes que andar jugando a la escondida, no tienes que andar a la huida. Tienes que hacer tu ministerio de predicador. Tú eres el profeta de fuego. Dios respaldó más de una vez la predicación de Elías con fuego del cielo. Imagínense si nosotros, los que andamos predicando hoy, tuviéramos semejante respaldo. Fuego del cielo, respaldando la predicación de Elías. Y ahora miren lo que hace aquí, versículo 8. Dice: y se levantó Elías, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez Dios, ¿no? Con ese estilo de pregunta. Usted va a sentir que Dios le va a preguntar muchas veces así. Pues a mí me ha preguntado: ¿qué haces, Elías, aquí? ¿Aquí a dónde? Ahí en esa cueva. Este es tiempo para predicar, de anunciar el evangelio, de dar las buenas noticias. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías, en una cueva? Mire lo que le dice el predicador. Dice versículo 10: y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hoy, cuando volví a leer todo este texto, me resonaba desde el pasado las voces de algunos que decían: ¿qué haces aquí en el mundo? ¿Qué haces en el bar? ¿Qué haces aquí con esa junta? ¿Por qué no estás en la iglesia? No, es que la iglesia se ha llenado de hipócritas. Hay otros que dicen: yo sentí un vivo celo por Jehová. No, yo canto en mi casa. Mire que yo leo la Biblia, yo canto en mi casa. Me junto con mi esposa y con los hijos y leemos y oramos y todo. ¿Y para qué está la iglesia local? Eso es bueno, hágalo. Pero también Dios tiene la iglesia local y es una institución viva y organizada. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar.
No, pero yo voy a ir a una célula por allá y por aquí. Y Dios dice, hablemos en serio. ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Y entonces dice aquí la palabra de Dios, quiero que observe versículo 13. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Esta es ya la segunda vez. La primera estaba dentro de la cueva. Después de un tiempito dice, ahí vamos a asomar la cabeza, a ver cómo está el ambiente, cómo están las cosas. Y otra vez vino la voz de Dios, ¿qué haces aquí, Elías? El ángel le había dicho debajo del enebro, largo camino te espera. Todavía no ha terminado tu ministerio, todavía no has terminado la carrera. Y ahora Dios le da instrucciones específicas a él. Había 3 grandes cosas que tenía que hacer él. Primero tenía que colocar al rey en Siria. Ese era el ministerio, es lo que después usted lee ahí más adelante. Dice en el versículo 15, dice Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hermano, en otras palabras, Dios está diciendo, ¿qué haces en esa cueva jugando a la escondida? Mira todo el trabajo que tenés. Tenés que poner al rey de Siria, ungirlo. Tenés que ungir al rey de Israel. Hay otro predicador que se llama Eliseo. Hay que ungirlo y ponerlo en el ministerio. ¿Qué estás haciendo en la cueva con todo lo que hay que hacer en la obra? Y a veces Dios, hermanos, y quizás en esta misma noche algunos de nosotros nos va a llamar desde nuestro escondite. Desde nuestro escondite. ¿Cuál será la pregunta? ¿Dónde estás tú? ¿Qué haces ahí? ¿Quiénes son esos que están contigo? ¿Cuál será la pregunta de Dios para nosotros? ¿Dónde está tu hermano? No sé, ni yo voy a la iglesia. ¿Cómo sé dónde están mis hermanos? ¿Cuál será la pregunta de Dios que nos incomodará en esta noche? ¿Cuál será la pregunta de Dios que sacudirá aquellos cimientos de nuestra vida que creíamos que estaban firmes? ¿Qué le diremos a Dios? ¿Todavía estamos entretenidos a las escondidas? Por una cuestión de tiempo vamos a recordar. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, que había un hombre que era principal del pueblo que se llamaba Nicodemo. Y dice que ese hombre vino a Jesús. ¿Se acuerdan qué hora era? De noche. Uno se escondió detrás de los árboles en el huerto. El otro se escondió en una barca, el otro se escondió en una cueva y este se escondió en la sombra de la noche, en la oscuridad. Vino a Jesús de noche y vino a decirle que, maestro, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie hace estas obras si no está Dios contigo. Ya lo imagino a Jesús como si fuera alguien de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Dice, Nicodemo, vamos a hacerlo corta. Dice, si no nacieres del agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de Dios. No me venga con tanta historia de quién soy yo, ni cuáles son mis atributos. Si tú no nacieres del agua y el Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahí vino escondido en las sombras. Luego hay toda una discusión y delante de los ancianos, Nicodemo tímidamente levanta la voz cuando estaban intentando matar a Jesús y dice, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre sin antes haberle juzgado? ¿Condena nuestra ley a un hombre sin antes haberle juzgado? Y después mire lo que hace ese Nicodemo. Ya casi al final, observe un momento, en Evangelio de Juan, el capítulo 19. 2 textos más y terminamos aquí. Evangelio de Juan, el capítulo 19. Versículo 38. Ya el Señor había sido crucificado. Su cuerpo iba a ser puesto en la tumba, en la roca. Y mire cómo dice aquí Juan 19, versículo 38. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero, como dice la Biblia, secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Y entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, ¿cómo dice la Biblia? De noche. Ve que ese no era un detalle simple, tenía un significado profundo. Ese hombre que vino en la oscuridad,
escondido. Y ahora dice el viejo dicho, aves del mismo plumaje siempre vuelan juntas. Y ahora ahí estaba Nicodemo con José de Arimatea, discípulos secretos, los dos. Aves del mismo plumaje vuelan juntas. Eran dos discípulos que jugaban a las escondidas. Nadie sabía que ellos eran cristianos. Nadie los descubrió que ellos eran seguidores de Cristo. Bueno, hasta que finalmente dieron la cara y nos enteramos. Y es eso lo que nos pasa muchas veces cuando jugamos a las escondidas en este mundo. Figuramos como discípulos secretos de Cristo. Nadie se entera que somos del Señor. Nadie se entera que somos salvos. Nadie se entera que vamos a una iglesia local. Nadie se entera que creemos en la Biblia, que leemos en la Biblia. Nadie se entera que oramos. Nadie se entera que creemos en una salvación que es eterna en Cristo. Somos discípulos secretos. Hasta que un día en una reunión familiar alguien abre la boca y el resto de la familia dice, pero ¿cómo tú vas a la iglesia? Nunca nos dijiste. Pero ¿cómo tú eres de Cristo? Nunca supimos que ibas. Los discípulos secretos, gente que juega a las escondidas. Hay que identificarse, hermano, públicamente. Y vamos a terminar ahí con un salmo y un comentario y ahí lo vamos a dejar. El salmo es el 139. Para que usted pueda comprender bíblicamente por qué todos esos hombres fracasaron y nosotros también fracasaremos cada vez que intentemos escondernos de Dios. Este salmo lo explica maravillosamente. Desde el comienzo habla de que Dios conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos y dice que antes que la palabra llegue a nuestra lengua, Dios ya la conoce. Y luego que habla acerca de todo eso, llegamos aquí, Salmo 139, versículo 7. Observe cómo dice David, Salmo 139, verso 7. Este salmo elimina, hermano, echa por el piso toda ilusión que tenemos de escondernos de Dios, de jugar a las escondidas de Dios. Dice verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, el lugar más profundo de la tierra, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es decir, que en el cielo, en lo más alto, y en el Seol, en lo más profundo, ahí está Dios. Verso 9 dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún hasta allí me guiará tu mano y me asirá. Eso quiere decir, me agarrará, ¿no? Me tomará tu diestra. Verso 11, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Yo digo, ¿por qué Nicodemo no habrá leído ese, no? Dice, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán. Hermano, la gente busca esconderse de Dios, ocultarse de Dios, pero es imposible. Ya el mismo Salmo lo describe. Si intento esconderme en lo más alto, en el cielo, en lo más profundo de la tierra, si me voy al extremo del mar, si me quiero esconder en las tinieblas, en las sombras, en todo lugar, Dios sabe exactamente dónde estoy. Tenemos que perder esa ilusión de escondernos de Dios, de jugar a las escondidas y mostrarnos delante de Él y presentarnos delante de Él. El mismo Salmo 5 dice, David dice, de mañana oirás mi voz, muy temprano me presentaré delante de ti y esperaré. Y aquel que comienza el día con Dios, ese va a terminar con un buen día. Siempre hay que buscar a Dios desde el comienzo del día. Y voy a terminar solamente mencionando una historia y seguramente más adelante voy a predicar todo un mensaje de eso. En la Biblia hay algo que se llama la maldición de Meroz. La maldición de Meroz es algo que está escrito en el libro de Jueces, en el capítulo 5 y en el verso 23. Y Dios dice allí en ese texto, dice, maldecid a Meroz. Había una maldición sobre ese pueblo, no se conoce mucho acerca de ellos, apenas una información del lugar geográfico. Y Dios dice, maldecid a Meroz, dice, porque ellos no han venido al socorro de Jehová. Y luego repite, no han venido al socorro de su pueblo contra los fuertes. Todo lo que ese pasaje quiere decir en síntesis
es que hay mucha gente que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y eso es pecado. Es lo que dice la carta de Santiago. Este pueblo de Meroz era un pueblo con virtudes, era un pueblo que estaba en condiciones de ayudar, pero no lo hacían. Era alguien que usted decía, si este pueblo está a nuestro favor, todo va a andar bien, pero no hacían, no iban al socorro, no estaban en la obra de Dios, no estaban de pie en las actividades que tenían que estar, no estaban dándole la gloria al Señor. Cuando los fuertes atacaban a sus hermanos, ellos no hacían nada, se quedaban de brazo cruzado. Y cuando alguien decide esconderse de Dios para no hacer nada, yo le tengo miedo a esto, a la maldición de Meroz. Porque la maldición de Meroz es un castigo de Dios contra aquellos que no quieren hacer nada. ¿Se acuerda del día sábado? Jeremías 48:10 de la palabra indolencia. Dice Dios, maldito el hombre que hace con indolencia la obra de Jehová. Y hablamos de la palabra indolencia, de esa poca disposición, de esa poca entrega, de ese poco compromiso, de ese poco sacrificio. Y Dios ve con muy malos ojos eso. Y Dios anda mirando cantidad de cristianos que juegan a las escondidas y no salen a la luz para hacer el trabajo que Dios espera de nosotros. Hermano, Dios nos ha dado dones a nosotros. Dios nos ha dado a nosotros talentos para ser usados en la obra. No es para ir y esconderlo en una cueva o detrás de los árboles en el huerto o en una barca o en las sombras o todo lo que hemos visto en esta noche. Hermanos, tenemos que dejar de jugar a la escondida y ponernos delante de Dios y hablar como hablaba Isaías. Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy parado para servirte. Como se dice en el campo, para lo que sea, aquí estoy, Señor. Para lo que soy bueno, aquí estoy, Señor. Y es eso lo que necesitamos en este tiempo, de hombres y mujeres cristianos que dejen de jugar a las escondidas y que pongan su mano en el arado, que dejen de jugar a las escondidas y tomen la cruz y le sigan al Señor, que dejen de jugar a las escondidas y que pongan todos sus mejores esfuerzos y sus talentos y sus dones en la iglesia local para que Dios sea glorificado. ¿Quiénes son esos que están contigo? ¿Dónde estás tú? ¿Qué haces aquí? Todas esas preguntas a mí también me han perseguido por mucho tiempo. Pero debemos estar exactamente parados en el lugar donde es la voluntad de Dios que estemos. Y desde ese lugar le vamos a honrar y glorificar. Vamos a hablar con el Señor. Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta noche por esta comunión que podemos tener, y gracias por tu palabra, Señor, porque ella es viva y eficaz y siempre trabaja en nuestra vida y nos corrige y nos instruye, y tu palabra es guía, es lámpara a nuestros pies y también es una fuente de fortaleza para cada uno de nosotros. Tu palabra es esa espada, Señor, que entra y transforma nuestra vida. Y conocemos que tú, que has comenzado en nosotros la buena obra, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Pedimos, Dios, que todo este tiempo tu palabra esté trabajando en nosotros y nos esté modelando como cristianos, que podamos darte siempre honra y gloria a tu santo nombre. Bendice nuestras vidas, Padre. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor, amén.